Hola a todos, bienvenidos a La Rola Nostra. Antes de comenzar con este capítulo, quiero agradecer a todos por el gran recibimiento que han tenido los 2 primeros episodios de este podcast, por la confianza en compartirme las historias y también por quedarse hasta el final para escucharlas. De verdad, muchas gracias, porque cada persona es un mundo lleno de historias únicas y aquí es donde las contamos. También quiero aprovechar para decirles que, lamentablemente por temas de copyright, no puedo subir las canciones de cada historia porque me bajan el video o el audio si es que me están escuchando desde Spotify y simplemente no me deja subirlo. Pero para que puedan escuchar todas las historias que hemos contado hasta el momento, en la descripción de este video y en nuestras redes sociales podrán encontrar la playlist en Spotify donde están todas las canciones contadas hasta ahora. Así que vayan a darles una escuchada, se los recomiendo. También quiero invitarlos para compartirnos sus historias por mensaje directo en nuestras redes sociales o a través de nuestro correo larolanostra@gmail.com. A veces no es la canción, es lo que estabas viviendo cuando escuchaste esa canción. En este episodio de La Rola Nostra, 5 personas comparten su historia. Un adiós que dolió más de lo que se dijo, un casi amor que dejó heridas reales, una rutina que se volvió cárcel, una infancia rota que fue salvada por una tía con todo el corazón y una despedida que se convirtió en una promesa. Cada historia viene con una canción de fondo. Una de esas que suenan y te regresan a ese momento exacto. Bienvenidos a La Rola Nostra, historias reales marcadas por una canción. Esta primera historia es de Sergio. Mi vida era un loop que empezaba a las 4:30 de la mañana con un despertador vibrando en un cuarto frío en Cuautitlán. Una ducha rápida, el espejo empañado, café soluble en un vaso de plástico tomado de pie y salir al frío, caminar hacia la parada de la combi y esperar. Primero la combi, después el suburbano hasta Buenavista, luego el metro, cruzando pasillos interminables, esquivando multitudes y al final el camión que subía hasta Santa Fe. Todo esto para llegar a una oficina de cubículos grises donde la luz fluorescente parecía succionar lo poco que me quedaba de alma. Cada mañana veía a las mismas personas en la combi, en el metro, en las filas, en todos lados, rostros familiares que nunca llegaron a ser conocidos. Todos compartíamos las mismas horas robadas, pero nunca cruzamos una sola palabra. Cuando salía de casa, mi familia seguía dormida. Cuando regresaba, también lo estaban. Mi esposa, mis padres y mi hija estaban viviendo y yo no estaba ahí para ellos. Era como si viviera entre paréntesis. Los meses pasaron y yo dejé de ser alguien. Me convertí en una sombra que se movía de un transporte a otro, que llegaba a una oficina, que regresaba a dormir unas pocas horas para volver a empezar al día siguiente. Hasta que un martes cualquiera, en medio del metro saturado, cansado de las noticias del día y del eco de mi propio cansancio, abrí mi aleatorio de Spotify y sonó Where Is My Mind de Pixies, con la frase de When your feet on the air and your head on the ground. Recuerdo que cerré los ojos agarrándome del tubo frío con ese olor peculiar y vi todo: las madrugadas sin amanecer, los trayectos infinitos, las comidas apuradas, las ausencias en casa, la resignación flotando en cada vagón. Recordé la película de Fight Club o El Club de la Pelea y me di cuenta que no tenía miedo a perderme, era mucho peor, ya me había perdido. No lloré, no grité, solo sentí un silencio adentro que dolía más que cualquier palabra, un vacío en el estómago, un nudo en la garganta pero sin poder llorar. Y también supe algo: no podía renunciar al día siguiente. Las deudas, la renta, los recibos, la colegiatura, la comida, todo eso no se esfuma solo porque quieres cambiar. La vida no es así de fácil, pero aún así podía empezar. Esa noche al llegar a casa caminé de puntitas para no despertar a nadie. Pasé frente al cuarto de mis padres, me tropecé con un juguete de mi hija, me asomé a nuestro cuarto y me quedé un rato escuchando su respiración tranquila. De alguna u otra forma me dio esperanza. Después me senté a oscuras en la sala por un rato. Saqué una libreta vieja de mi mochila lo más silenciosamente que pude. Me senté en el borde del sillón con la luz tenue de mi celular alumbrando apenas y empecé a escribir. Yo había estudiado diseño gráfico, era bueno en eso. Lo había olvidado entre juntas, correos urgentes y bomberazos.
así es como les llamamos a las tareas que salen de emergencia. Era diseñador gráfico e irónicamente lo que menos hacía ahora era diseñar. Así que esa noche, cansado, roto, pero terco, empecé a bocetar mi salida. Logotipos, ediciones sencillas, cualquier trabajo freelance que pudiera hacer aunque fuera desvelándome. Para quienes desconozcan el término freelance, es como ofrecer tus servicios profesionales pero por proyecto, sin estar vinculado a ninguna empresa, solo tú de forma independiente. No fue fácil, muchas semanas ganaba menos de lo que gastaba en los pasajes, imagínense. Algunas veces sentí que el cansancio me iba a vencer, estuve a punto de rendirme, hasta me llegué a sentir tonto por intentarlo, por siquiera imaginar que podía salir del loop en el que estaba metido. Pero cada cliente nuevo, cada pago, por más pequeño que fuera, era un recordatorio. Todavía podía construir algo mío. De pronto, un cliente me recomendó. Ese a su vez me recomendó también. Tocaba puertas de negocios locales los fines de semana. Ofrecía mis servicios por internet y redes sociales. Mis clientes fueron creciendo poco a poco. Un año después, renuncié a mi trabajo de oficina. Hoy me dedico por completo al diseño freelance. Y parece meme, pero los fines de semana vendo tacos de carnitas, las cuales aprendí a hacer por videos de YouTube. Y según mi esposa, me salen ricas o por lo menos bastante decentes. Trabajo desde casa, mis horarios siguen siendo intensos, sí. Pero ahora desayuno con mi familia, comemos juntos, llevo a mi hija a la escuela, voy por ella, voy a sus juntas, paso tiempo con mi esposa y cenamos riéndonos de cualquier tontería. No tengo prestaciones superiores a las de ley, no tengo un fondo de ahorro ni aguinaldo, pero tengo algo que no se puede medir en vales ni bonos: mi tiempo, mi vida, mi familia. Cada vez que escucho Where is my mind, sonrío, porque me recuerda que un día, en medio del tráfico humano, el ruido y el cansancio, en un lugar tan ajetreado como el metro, decidí pelear por mí. Y si tú que me escuchas sientes que te estás apagando, si cada mañana pesa más que la anterior, si te ves reflejado en la mirada vacía de otros pasajeros, no tienes que lanzarte al vacío hoy, pero sí puedes empezar a construir tu puente, aunque sea chiquito, aunque dé miedo, porque créeme, da mucho miedo, porque nadie más va a venir a rescatarte, pero tú sí. Tú puedes rescatarte a ti mismo. Gracias por escucharme y saludos a todos los que escucharon mi historia. Hay momentos en los que no gritas, no lloras, no explotas, solo te apagas. Y si tienes suerte, un día recuerdas quién eras. Pero a veces, para volver a encontrarte, primero tienes que estar sola, no abandonada, sola contigo. Esta es la historia de Andrea y de cómo la soledad, cuando se elige, puede sonar a libertad. Hay soledades que pesan y también hay soledades que sanan. Salí de una relación de esas que te drenan, donde cada discusión era culpa mía, cada alegría había que justificarla, donde cada paso fuera de su control era un problema. Durante meses pensé que estar sola sería peor que aguantar, que mejor malo conocido, como dicen, hasta que un día, después de una pelea absurda que terminó con mi dignidad en el suelo, me fui, sin grandes escenas, solo una mochila, un par de libros y el corazón deshilachado. Unos días me quedé con una amiga en lo que encontraba departamento, hasta que por fin pude mudarme a uno que encontré cerca de Metro Mixcoac, en un tercer piso que parecía más un escondite que un hogar. Las paredes olían a pintura fresca, los focos colgaban sin lámparas y el refri sonaba como si se quejara de estar tan solo como yo. La primera noche dormí con todas las luces encendidas, no por miedo a la oscuridad, sino porque el silencio pesaba como un juicio. Los días pasaban lentos. Compraba café soluble en la tienda de la esquina, barría el piso más de la cuenta, me perdí en las calles solo para no pensar, pero en el fondo el eco de su voz seguía ahí, recordándome todo lo que, según él, yo no era suficiente, hasta que una tarde de domingo, mientras limpiaba sin ganas como de costumbre, encontré mi vieja bocina, la conecté, abrí mi Spotify y dejé que la música sonara en aleatorio. Ya había olvidado qué era poner música, porque en esa relación solo se escuchaba lo que él tuviera ganas de escuchar, pero en fin, no sé qué tiene la música, el universo,
Dios, la vibra, o si solo somos personas buscando encontrar patrones en las vastas casualidades de la vida. Pero justo cuando me preguntaba, ¿habrá sido esta la mejor decisión que tomé? Comenzó a sonar Dulce Soledad de Enjambre. Al principio me dio risa la gran casualidad, pero conforme avanzaba la canción, algo dentro de mí empezó a ceder. Romper el hielo donde estaba encerrado. No era tristeza, no era resignación, era como respirar después de haber estado meses bajo el agua. Por fin, sentada en el piso frío, abrazando mis propias piernas, entendí algo que nadie me había dicho, que esta nueva soledad no era un castigo, era un refugio, era la libertad de reír sin pedir permiso, de poner la música que yo quisiera, de decidir qué sí y qué no, sin miedo alguno. Esa tarde, con el sol colándose tímidamente por la ventana sucia, lloré. Y lloré no por él, no por lo que había perdido, lloré por mí, por todo lo que me había alejado en el camino intentando encajar en un amor que nunca fue hogar. Hoy, cuando la vida me revienta, cuando el ruido del mundo pesa más de lo que debería, regreso a esa Andrea sentada en el piso, a esa Andrea que entendió que a veces estar sola no es estar vacía, es estar por fin completa. Y cada vez que escucho Dulce Soledad, sonrío, porque recuerdo que la soledad no siempre duele, a veces sabe a paz, a veces sana. Salir de un amor que te rompe es difícil, pero hay otras cosas que duelen distinto, como quedarte atrapado en algo que nunca fue, pero aún así sentirte como si hubiera sido todo. Vamos con Mauricio, una historia que no tuvo títulos, pero sí tuvo un final, y con él la canción que lo dijo todo. Siempre creí que las traiciones eran como un trueno, como un estallido, como algo imposible de ignorar. Pero no. Cuando realmente pasa no suena. Se siente, sí, pero se arrastra lento, como una corriente fría bajo la puerta. Verán, a Mariana la conocí en la universidad. No fue un flechazo de esos de película, pero siento que fue algo más raro. Algo más bonito. Un cariño que se fue enredando entre clases, visitas a la cafetería de la uni, o bueno, a ella le decíamos la carpa, y pues esas largas caminatas de regreso al metro. Nunca fuimos novios, nunca hubo un ¿quieres ser mi novia? Pero estaba ahí, ese algo que se construye en silencio, miradas que duran de más, sonrisas cómplices, mensajes nocturnos, de esos que no tenían razón de ser más que las ganas de estar ahí platicando. Durante meses creí que íbamos hacia el mismo lugar, que tarde o temprano el paso siguiente sería natural, que era cuestión de tiempo. Según yo, ya nos veía juntos, solo faltaba el título. Pero de pronto todo comenzó a cambiar, así, de la nada. Primero fueron los mensajes respondidos con horas de retraso y digo, no está mal, todos tenemos cosas que hacer, pero en nuestra interacción eso ya era raro. Después las veces que no podía quedarse a platicar después de la uni, la forma en la que sonreía al ver su celular, no como quien sonríe por costumbre, sino como quien guarda un secreto, una sonrisa de complicidad. Una de esas de mariposas en el estómago, pero sabía que no era yo. Yo lo sentía, lo sabía, pero no quería ponerle nombre. Una tarde, después de clases, la vi sentada sola en las escaleras de la facultad. Sonreía viendo su teléfono. Esa sonrisa que yo ya conocía bien. Esa sonrisa que alguna vez fue mía. Cuando me acerqué, guardó rápido su celular, como cuando alguien hace una travesura. Se levantó, me abrazó, me dio un beso de piquito y me preguntó que cómo estaba. Todo igual, todo como siempre, pero algo se sentía diferente. Seguimos hablando. Ella extrañamente se volvió más cariñosa, más atenta, como quien quiere consolar a alguien sin decirle qué perdió.
Esa noche de regreso a casa me senté en mi cama con el pecho apretado, un nudo en la garganta. No había pelea, no había reclamo posible, no podía. Y ahí fue donde me golpeó de lleno el pensamiento. ¿Cómo le reprochas algo a alguien que nunca fue tuya? ¿Qué derecho tienes tú de reclamar si nunca hubo un sí somos? Pero aunque no hubiera papeles, ni etiquetas, ni ningún título, ni nada, el dolor sí estaba. El dolor era real. La pérdida era real. Qué difícil era ser parte de un casi algo. Porque a pesar de lo que se diga, yo estaba seguro de que ella lo sabía. De hecho, hay una frase de Bob Marley que dice: pocas cosas son tan cobardes como para despertar el amor de alguien sin haber sido considerado con esa persona, ni haber tenido la intención de amarle. Pero bueno, puse música en aleatorio de Spotify, solo para no pensar, o para pensar todo de golpe, no lo sé. Y de pronto sonó Mr. Brightside de The Killers. Jealousy, turning saints into the sea. Cada palabra, cada rasgueo de guitarra era un espejo. Me sentía tan identificado. No necesitaba explicaciones. Sabía lo que había pasado, aunque nadie lo dijera en voz alta. Ella había encontrado a alguien más. Y yo me había quedado atrapado en la sala de espera de un amor que nunca llegó a despegar. Me alejé. Decidí alejarme. Hablábamos con mucho menos frecuencia, pero parece que solo yo lo notaba. Seguimos cruzándonos en la uni, pequeñas pláticas, saludos amables, sonrisas que dolían, hasta que poco a poco, como el sol que se esconde en un día nublado, dejamos de buscarnos. Quiero pensar que no fue su culpa, ni la mía. Solo que a veces la vida decide cerrar caminos que uno soñaba recorrer. El otro día me topé con un video de Farid Dieck y escuché un poema que les quiero compartir. Sí, porque la vida te da señales por todos lados, hasta por Instagram. El poema dice: me endulzaste los oídos, me arrancaste las vendas, conociste mis demonios y te alejaste en silencio. Perversa, si no ibas a quedarte, ¿por qué me desnudaste el alma? Hoy cuando escucho Mr. Brightside, no siento rabia, siento ternura. Ternura por ese yo que soñaba sin medidas, que creía que si uno sentía fuerte, era más que suficiente. Pero también siento una especie de orgullo, porque aunque dolió, aunque quemó, no me rendí en el amor. Y porque entendí que a veces los casi algo también cuentan, también marcan, también enseñan. El amor duele de muchas formas. A veces es una ausencia y otras veces es alguien que se va sin mirar atrás. Pero también hay otro tipo de amor. El que no hace promesas pero se queda. El que no se anuncia pero lo tiene todo. Antes de que vayamos a la siguiente historia, quiero recordarles que si les gusta este contenido, apóyennos siguiéndonos en redes sociales. Si están viendo en YouTube, denle like, suscríbanse, activen la campanita. Si están en Spotify, guarden este podcast. Y si quieren compartir sus historias, recuerden que las pueden mandar a través de mensaje directo en nuestras redes sociales o a través de correo electrónico larolanostra@gmail.com. No se preocupen por la redacción o por cómo escriben y demás. Nosotros de todas formas de este lado lo que hacemos es redactar las historias o hacer estos ajustes a las historias para que se sientan como todas iguales o con un mismo estilo narrativo. Entonces, si quieren compartir algo, ustedes mándenlo como puedan y ya de este lado las ponemos en línea para que siga esta misma narrativa, ¿vale?
Ahora sí, vamos con la historia de Valeria. Es la historia de una tía que fue más mamá que nadie. Recuerdo la tarde exacta en que mi vida cambió. Tenía 9 años. Estábamos en la casa de mi abuela, como todos los fines de semana, con el mismo olor a café de olla impregnado en la cocina, los mosaicos fríos bajo los pies descalzos y la televisión encendida en el canal de las estrellas. Mi mamá estaba como nerviosa, no dejaba de mirar su reloj. Yo la verdad no entendía la situación, pero sabía que algo estaba a punto de pasar. Unas horas después, ella se fue con él, con ese hombre que nunca me miró de frente. Se fue sin despedirse bien, sin una promesa de regreso. Y ahí me quedé, en la casa de mi abuela, con mi maleta a medio cerrar, con más preguntas que respuestas. Solo era una niña de 9 años. No lloré, no en ese momento. Fue hasta que mi tía Rosalba me abrazó, muy fuerte pero sin decir nada, y todo el dolor se me desbordó. Ella no preguntó qué iba a suceder conmigo, no necesitó pensarlo. Simplemente después de eso me tomó de la mano y dijo: "Aquí te quedas, mi niña, aquí te vamos a cuidar". No hubo papeles firmados, no hubo discursos grandes, pero lo que sí hubo fueron días de sopa caliente, de tareas hechas en la mesa de la cocina, de cuentos inventados para dormir cuando el miedo no dejaba que cerrara mis ojitos. Rosalba, mi tía, llenó los huecos que dejaron otros, no intentando ser perfecta, sino simplemente estando ahí para mí. Una tarde, mientras ayudábamos a la abuela a limpiar, sonó la vieja radio de la cocina. Esa canción que desde entonces se quedó cosida a mi vida, la canción Mucho Corazón, específicamente de Los Tres Haces, porque creo que también hay una versión de Luis Miguel. Pero esta es un bolero de esos que suenan a nostalgia y amor profundo, de esos que pasan en el fonógrafo, una estación de radio de acá de México. Recuerdo ver a mi tía barriendo mientras yo limpiaba unas figuras de porcelana de mi abue, y ella a ratitos me volteaba a ver y sonreía mientras cantaba: "Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón". La voz ronca de la cantante flotaba en el aire denso de la casa, y mientras la escuchaba sentí algo que no supe nombrar en ese momento. No me habían dejado sola, me habían dejado en el mejor lugar posible. Hoy, muchos años después, cuando pienso en mamá, siento un vacío pequeño, un eco lejano, pero cuando pienso en Rosalba, siento todo el peso y toda la fuerza del amor real, el que se elige, el que no necesita explicaciones, el que siempre se queda, porque a veces la vida no te da la mamá que esperabas, pero sí te da la mujer que necesitabas, y eso es tener mucho corazón. El amor también se transforma, y nosotros somos personas que también pueden emanar mucho. Seguimos ahora con la historia de Jimena, una en otra etapa de la vida, con una despedida de barrio, de amigos, de una vida que no sabías que era la buena. Hay despedidas que no planeas. Hay momentos que no sabes que van a ser el último, hasta que ya los estás viviendo. Yo crecí en Tlalnepantla, en una privada donde las banquetas siempre olían a lluvia y las casas parecían iguales, y cada una tenía su propia historia. Mis amigos, Luis, Brenda, El Pollo y Mariana, eran más familia que vecinos. Pasábamos los veranos trepados en bicicletas oxidadas, jugábamos fútbol callejero usando mochilas como porterías y hacíamos guerras de globos de agua que terminaban en carcajadas infinitas, específicamente en Sábado de Gloria. Para nosotros el mundo terminaba en la reja de la privada. Nunca pensamos en crecer ni en irnos de ahí, pero el tiempo no pregunta. Cuando cumplí 19 años, mi papá consiguió un nuevo trabajo en Guadalajara. El plan era mudarnos antes de que empezara mi segundo semestre de la universidad. Cuando lo supe, sentí un hueco en el pecho. Sabía que las cosas no iban a volver a ser iguales. La última noche, antes de irnos, mis amigos me organizaron una despedida improvisada en el parque chiquito
donde siempre nos juntábamos. No había globos, ni fiesta formal, ni discursos cursis. Solo nosotros, unas cuantas caguamas compartidas y una bocinita portátil que sacó Luis de su cuarto. El pasto estaba húmedo por la lluvia de la tarde y las lámparas del parque parpadeaban como viejas promesas a medio cumplir. Nos sentamos en círculo, riendo bajito, tratando de no hablar del elefante en la habitación, que era esa nuestra última noche juntos, tal vez para siempre. Entonces Luis puso una canción, una que conocíamos todos, pero que esa noche sonó diferente, Antes de que nos olviden, de Caifanes. Lo sé, le dije a Luis que había sido muy cliché. La voz de Saúl Hernández llenó el aire húmedo y uno a uno, sin mirarnos, empezamos a cantar. Antes de que nos olviden, haremos historia. Recuerdo mirar a Brenda limpiándose discretamente una lágrima con la manga de su sudadera, al pollo mirando al suelo y pateando piedritas, como si eso fuera a ser más fácil decir adiós. A Mariana callada y abrazando sus rodillas como si quisiera detener el tiempo. Y a Luis, ay Luis, cómo me gustaba. Había imaginado tantas cosas juntos, pero ya no valía la pena confesarlo. Solo haría esto más difícil para todos. Yo cerré los ojos y me juré que no iba a olvidar nada. Ni la risa rota de Luis, ni las noches de escondidas, ni los partidos interminables de fútbol bajo la lluvia. Todo eso, todo lo que fuimos, lo guardaría para siempre. Cuando la canción terminó, nadie dijo nada. Solo nos levantamos, nos abrazamos torpemente y cada quien caminó de regreso a su casa, en silencio. Al día siguiente, cuando vi la reja de la privada cerrarse por última vez desde el asiento trasero del coche, entendí que no todo lo que duele es malo, que a veces crecer duele, sí, pero también te enseña a llevar tus raíces contigo. Ahora ya todos nos seguimos en Instagram, pero ya nada es como antes. Cada quien hizo nuevos amigos, estudió diferente carrera o comenzaron a trabajar en distintas cosas. Sí, nos seguimos queriendo y teniendo aprecio, pero ya nada es como antes. Es como una de las cosas más duras de crecer. Piensas que todo va a ser así de bueno siempre, pero la única constante en la vida es que no hay constantes. Como dice Andy Bernard de la serie The Office, ojalá hubiera una manera de saber que estás en los buenos tiempos antes de dejarlos atrás. Hoy cada vez que escucho Antes de que nos olviden, cierro los ojos y vuelvo a ese parque húmedo, a esas carcajadas tímidas, a esa última noche que se quedó para siempre en un rincón de mi corazón. Hay canciones que marcan el inicio de algo y otras que solo suenan cuando todo termina, pero todas, absolutamente todas, guardan algo de nosotros. Gracias por escuchar La Rola Nostra. Si alguna historia te tocó, compártelo o coméntanos. Y si alguna canción te recuerda a ti, mándamela. Porque como dijo Cerati, recomendar una canción es un acto de amor absoluto. Si no has escuchado los otros episodios, te recomiendo escucharlos. Están en el canal. Las historias también son igual de conmovedoras. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, en el momento en el que te sientas roto, no es así. Estás creciendo, estás cambiando de forma, estás siendo una mejor persona. Les mando un abrazo y nos escuchamos pronto.